futuro del Frente Amplio, que podría eventualmente transformarse en un solo partido, es el tema que analizan ahora estas instituciones. Estamos justamente con el senador Juan Ignacio de la Torre para analizar el futuro político y también otros temas. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por el contacto. Senador, se inicia un proceso de diálogo, de conversación entre las distintas fuerzas del Frente Amplio. Me imagino que ya con todas las directivas alineadas en la posibilidad de generar un solo partido. Sí, hoy día, 5 de octubre, lanzamos el proceso de discusión con las bases militantes en todo el país. La idea es que tengamos un tiempo, unos meses, octubre, noviembre, de discusión con las bases militantes a nivel de los espacios basales, a nivel de los frentes, de las comisiones y también de las regiones. ¿Esto por qué? Obviamente porque no puede ser una decisión que solo tomen las directivas o los dirigentes más públicos de los partidos, sino que finalmente esto termina en un referéndum soberano donde cada militante, un voto, va a poder decidir si aprueba o no la eventual unificación política y orgánica del Frente Amplio. La fecha de ese referéndum todavía no está definida, pero sí hemos dicho que la idea es que sea dentro del primer trimestre del 2024 para, si es que se aprueba, poder llegar a las municipales como partido unificado del Frente Amplio. Claro, el hecho de que lo estemos lanzando también el día de hoy, ¿sí? 5 de octubre, creo que es también un elemento simbólico y político importante, ¿no? Por un lado, homenajear a las generaciones que lucharon contra la dictadura y recuperaron la democracia, y al mismo tiempo eso implica mirar el pasado y decir la historia no parte con nosotros, recibimos una posta, que hubo otras generaciones que tuvieron mucho costo en sus vidas, prisión política, tortura, exilio, detenidos desaparecidos, etcétera, todo lo que sabemos ahora a 50 años del golpe de Estado. Pero también es mirar el presente y el futuro con los desafíos que tiene la democracia el día de hoy, que nosotros la vemos amenazada por fuerzas ultraconservadoras, donde los derechos sociales todavía están mercantilizados, donde emergen nuevas demandas a propósito, por ejemplo, de la crisis climática y ecológica o la fuerza del movimiento feminista. Bueno, todos esos elementos son parte de la discusión también a nivel de las bases militantes. Claro, hay una conversación, una reflexión y me imagino que son varios puntos, varios temas, también la proyección que tiene el Frente Amplio, pero en ese sentido, viendo si es positivo o negativo, si el norte debe ser finalmente conformarse en un único partido. Usted dice, no puede ser una decisión de las directivas, por eso se inicia este proceso de diálogo, pero desde las directivas que conforman el Frente Amplio se ve la posibilidad y la factibilidad, digamos, de generar un partido único y que efectivamente ese es el camino, ¿o todavía no hay un consenso al respecto? No, a ver, cada partido del Frente Amplio y también hay movimientos que no son partido, pero son parte del Frente Amplio y también hay independientes. De alguna manera hemos ido tomando decisiones colectivas, orgánicas, por ejemplo, en Revolución Democrática, en nuestro Consejo Político Nacional, para habilitar esta discusión. Lo discutimos algunos meses atrás, más bien en el primer trimestre, en un congreso estratégico, de que era importante dar esta discusión. Pero ahora ya vamos tomando pasos concretos y por eso hemos diseñado un itinerario que implica diálogos en octubre al interior de los partidos, luego en noviembre diálogos regionales, territoriales entre los partidos, hay una metodología, hay ciertas preguntas provocadoras y como decíamos, y esto lo dice la ley de partido, no es un invento nuestro, el CERVEL, digamos, con quienes hemos estado en conversaciones también, implica un referéndum, implica un plebiscito donde un militante, un voto es el que finalmente tiene la última palabra. Entonces, por eso es que hay que ser también bien cuidadoso y respetuoso de este proceso democrático y de discusión con las bases. Por ahí veía en un medio de comunicación el otro día que lo daban como por hecho, que ya nosotros hoy día anunciábamos la unificación del Frente Amplio. Y lo que estamos anunciando hoy día es la apertura a la discusión con las bases militantes de manera coordinada, de manera organizada, que es algo que estamos impulsando como Mesa Nacional del Frente Amplio. Sí, en este sentido, senador, y en su experiencia, lo que ha sido la conversación que usted tuvo durante la directiva y cuál va a ser el desafío de la nueva directiva de Revolución Democrática, le hago la siguiente pregunta para quienes nos ven a esta hora. ¿Los partidos y movimientos del Frente Amplio en esta discusión, en esta reflexión y en esa definición, tienen todos el mismo peso?
Sí, porque al final, y yo diría cada militante tiene en sus manos, va a tener en sus manos la posibilidad de decidir, ¿no? De decidir si aprueba o no la fusión. Y previo a eso, que uno podría decir ese es un acto burocrático, nosotros creemos en la democracia y en la democratización de las organizaciones políticas, por eso es muy importante que sea un militante, un voto, da lo mismo el cargo que tenga, puede ser un parlamentario, una autoridad de gobierno, pero si se define en un referéndum, de base, el que tenga más militantes va a tener un peso mayor que uno u otro. Lo que pasa es que lo que se formaría es un nuevo partido, por tanto los padrones se juntan, digamos, no es que seguiría siendo como es hoy día, que somos partidos separados y que competimos, incluso hemos competido en elecciones entre nosotros. Sí, claro. La idea es, si es que esto se aprueba, ser un partido unificado y por tanto ya no hay esa diferencia de qué partido vienes tú, sino que entras en una nueva organización política. Ahora, pero para y habrá la definición, que ir si será un partido único diseñando o no, también el número de la militantes orgánica. va a ser relevante. Sí, pero si se aprueba, acá, ojo, la ley no exige un quórum, por tanto pueden votar las personas que quieran voluntariamente votar, pero si se aprueba, todo el padrón de ese partido pasa al nuevo partido. Por tanto, al final de lo que se trata también es de ir construyendo base militante más activa que participe del proceso, y para eso la orgánica que nos demos, la organización que nos demos a nivel territorial, a nivel de espacios de participación, de mecanismos digitales también de participación, puedan ser innovaciones relevantes a la hora de participar. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito a lo que van a ser discusiones durante los próximos meses, y esto también implicará declaración de principios, estatutos, o sea, todo lo que implica crear un nuevo partido. Claro, no quiero decir el tiempo en contra, pero sí con la premura, digamos, de tener una definición al respecto, usted lo decía, frente a las próximas elecciones, a las municipales. Igualmente está la posibilidad de que se pueda extender posterior a las próximas elecciones municipales, en ese caso parlamentaria. ¿No hay una fecha límite, digamos, que se ha impuesto? No, esto más bien nosotros nos autoimpusimos un itinerario viendo el calendario CERVEL, en conversaciones con CERVEL hemos dicho acá también la institucionalidad electoral del país requiere un tiempo de análisis de esta fusión. No hay mucha experiencia en Chile de que partidos que están activos decidan fusionarse. Normalmente esto ocurre cuando un partido pierde la legalidad, sí, por ejemplo, está a punto de desaparecer. Claro. Ahí han habido fusiones, sí, más bien administrativas, pero acá hay un proceso de una tesis que se viene discutiendo hace harto tiempo en el Frente Amplio y que ahora ya se empieza a concretizar con este inicio de discusión, que no es simplemente una cuestión administrativa, es una unidad política, orgánica, que tiene que ver con discusión de tesis de fondo, etc. Por tanto, nosotros lo que hemos dicho es intentemos llegar a las municipales en los plazos que el CERVEL y la ley exige. Para eso hay que hacer una serie de procesos antes y bueno, en el camino iremos evaluando, iremos viendo cómo va. Nadie nos exige hacer esto, sí, desde afuera, más bien ha sido una autoorganización con estos tiempos. Claro, y es bien relevante porque en la eventualidad, lo pongo en condicional, por supuesto, va a ser la definición que se vaya tomando en las próximas semanas y meses, de generar un partido único. Hay que también tener en consideración que el Frente Amplio, sus partidos y movimientos tienen nortes claros, que comparten, por eso están dentro del Frente Amplio, pero igualmente cuando uno entra al detalle de las declaraciones de principio o la mirada también frente a ciertos temas, hay diferencia, lo que es bueno, lo que es parte también de una democracia, pero que efectivamente puede ser un tema que complique generar un partido único de varios partidos y varios movimientos, ¿no? Bueno, ese trabajo ya lo estamos haciendo, analizando, por ejemplo, los estatutos de cada partido, las declaraciones de principios de cada partido, viendo en qué cosas hay coincidencia, dónde hay puntos de diferencia. También hay asuntos de cultura organizacional o de organización, digamos, administrativa interna, que puedan haber ciertas diferencias. En muchas cosas hay similitudes. Frente Amplio, recordemos, ya ha logrado parar en su corta vida, digamos, 2 campañas presidenciales. Primero el 2017 con Beatriz Sánchez, ahí hubo una elaboración programática común, donde nos pusimos de acuerdo los distintos partidos y movimientos, y luego la candidatura presidencial de hoy día el presidente Boric.
que también implicó, y obviamente después hubo una conversación con lo que es el mundo de la centroizquierda, el socialismo democrático, pero que la base venía, ¿no?, de una discusión que veníamos dando desde el Frente Amplio hace mucho tiempo. O sea, estas ideas, horizontes de cambio, definiciones, principios, valores, etcétera, son cosas que vienen dándose hace algunos años. Obviamente somos una generación política nueva que lleva poco tiempo si uno se compara con los partidos tradicionales, pero bueno, en este camino estamos ahora y esto es lo que estamos iniciando también con la base militante. O sea, cualquier militante de cualquier región de Chile donde haya Frente Amplio, digamos, o partidos o movimientos del Frente Amplio van a ser parte de esta discusión. Senador Latorre, aprovechando que nos acompaña y agradeciendo, por supuesto, estos minutos en el proceso que se está iniciando el día de hoy, llevarlo a otro tema, a otros temas también. Ley de usurpaciones, los vetos, pero que está dividido en 14 vetos, digamos. ¿Cómo ha visto usted la postura de la oposición y la crítica que ha hecho colegas suyos de la oposición en términos de que con los vetos queda claro, estoy parafraseando lo que se ha dicho desde la oposición, queda claro que el gobierno y el presidente Boric se ha puesto del lado de los delincuentes? ¿Cómo evalúa usted eso para llegar a acuerdos, negociaciones y que finalmente, me imagino, que el veto fructifique, digamos? Sí, la verdad es que a mí no me ha gustado ese tono para una ley que es compleja, donde hay elementos que yo considero muy negativos, muy aberrantes de cómo salió del Congreso y por tanto el Ejecutivo, el Gobierno tiene legítimo derecho a decir, mira, esto que salió del Congreso así tal cual, yo prefiero introducir vetos. Algunos son aditivos, otros son sustitutivos, otros son supresivos. Yo estoy analizando el conjunto de vetos y me parece bien que el Gobierno también haya retrocedido un poquito en la premura con la que pretendía sacar esto, le bajó la urgencia para justamente generar un debate de buena calidad, porque una ley va a ser de aplicación permanente para todas las realidades que son diversas respecto a las tomas de terreno, los campamentos, etcétera, ¿no? Hay un riesgo, por ejemplo, y es algo que el gobierno ha dicho, ¿no? A mí me preocupa que ciertos senadores de derecha no se dan cuenta que con lo que está aprobado actualmente, sin los vetos del Ejecutivo, estaríamos criminalizando situaciones de pobreza, criminalizando gente que vive en campamentos con riesgo de cárcel. Imagínense, las decenas de miles de familias que viven en campamentos en Chile podrían estar expuestas a la cárcel. Eso me parece brutal. Esto no lo cubre colega, el transitorio, el Cast. artículo transitorio del proyecto, senador, que justamente indica que aquellos campamentos que estén en el Registro Nacional de Campamentos no tendrán esta situación. Eso es lo que se ha dicho desde la oposición, de que, de hecho, el propio senador Felipe Cast, presidente de la Comisión de Seguridad, dijo el gobierno está desinformando, está mintiendo con respecto a ese punto en particular que usted menciona. Es cierto que está ese transitorio, pero la realidad de los campamentos, y Felipe Cast lo sabe porque trabajó años atrás en el Techo para Chile, o sea, él conoce la realidad de los campamentos y por eso es que a uno le cuesta entender que a estas alturas, hoy día él preside la Comisión de Seguridad, uno sabe que los campamentos son dinámicos. La gente, hay campamentos que a mí me toca representar la región de Valparaíso que tienen 15 años, 20 años, pero que no es la misma gente la que vive ahí. La gente se va cambiando, hay nuevas tomas, hay microcampamentos y motivadas por realidades de pobreza, de exclusión social. Otras realidades son, y por eso es que hay que distinguir en la ley y que no quede la misma pena para realidades que son distintas, por ejemplo las mafias, que son realidades más bien nuevas, mafias armadas muchas veces, o donde hay vínculos con narcos, que estafan a la gente, que amenazan, que agreden a los propietarios o agreden a las personas incluso que están al interior de los campamentos, y eso requiere otro tipo de sanciones. Por tanto, hay que distinguir. Y cómo salió la ley del Parlamento, salió sin distinción. Y por tanto, los vetos que propone el Ejecutivo tienen justamente por finalidad que haya una gradualidad de penas para realidades distintas, cosa que el juez tenga ese margen de maniobra y no algo rígido. Por otro lado, suprimir la autotutela, que es algo muy peligroso, ¿no? Que es más propio de la desregulación completa y que la gente se tome la justicia por sus propias manos, y eso puede escalar el conflicto a generar más violencia, y también el que existe un mecanismo legal, efectivo, para que los dueños puedan restituir su propiedad a través de la policía, a través de
la institucionalidad y no por las propias manos o con grupos armados o paramilitares o etcétera. Entonces, me parece que esta es una ley de aplicación permanente para una realidad social muy compleja en Chile, muy extendida en nuestro país, nos guste o no, pero es una realidad que existe en nuestro país y que la historia de la construcción de las ciudades en Chile, de muchas ciudades, de muchas poblaciones, ha sido a partir de tomas de terreno que luego se van regularizando. Con esto no estoy diciendo que esté bien, sino que estoy intentando comprender una realidad que es compleja y que va mucho más allá de lo que ha dicho Felipe Kast, de que acá el gobierno se está poniendo del lado de los usurpadores o de los delincuentes, porque uno del otro lado podría decirle, mire, usted está criminalizando la pobreza o se está poniendo del lado en la Araucanía de la defensa, no sé, de los empresarios forestales que han usurpado terreno a las comunidades mapuche, ¿no? Y la verdad es que eso no ayuda, porque más allá de las cuñas y que escale el conflicto, acá lo importante es que salga una buena ley. Y por eso yo voy a apoyar, estoy estudiando el veto, pero creo que hay que abrir ese debate con altura de miras y ojalá tenga un apoyo transversal los vetos que ha introducido el gobierno para mejorar la ley. Senador, por último, en otro tema, usted como integrante de la Comisión de Salud, ¿cómo ve lo que va a ser el trámite, el proceso del proyecto de ley corta de ISAPRES? Se solicitó una nueva prórroga por parte de la Corte Suprema. El senador Juan Luis Castro nos mencionaba aquí en una entrevista, nosotros con 3 meses, un poco así, con 3 meses yo creo que podríamos ya tener esto como ley. Obviamente hay una implementación en términos de cumplir el fallo, lo principal, pero también que no caiga el sistema de salud con los impactos que podría tener el sistema en general. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve bastante más avanzado que hace meses? Sí, sin duda alguna. Yo creo que hemos tenido un trabajo muy intenso en la Comisión de Salud, escuchando múltiples visiones, y se creó esta comisión técnica de asesora, donde está el doctor Santelice, más bien representando a la derecha, el doctor Cuadrado representando a los senadores oficialistas, y hay centros de estudio. Y la misma comisión técnica está muy pronta a terminar su trabajo. De hecho, la idea es que el próximo martes ellos puedan presentar a la Comisión de Salud su trabajo, donde hay muchos puntos de acuerdo, hay muchos puntos de consenso. Ahora, ese documento de la comisión técnica hay que traducirlo luego en indicaciones, la mayoría yo creo que son de iniciativa del Ejecutivo, porque estamos hablando de una materia de seguridad social, y donde usted, está muy bien lo que usted plantea, que en el fondo que hay que cumplir el fallo de la Corte Suprema y al mismo tiempo buscar el equilibrio, la gobernabilidad del sistema sanitario para que no colapse, sobre todo la atención en clínicas privadas por la integración vertical que existe entre ISAPRES y clínicas para los millones de personas que se atienden en las clínicas privadas. Ese equilibrio es el que hay que buscar. Y al mismo tiempo, diría yo, abrir un camino de transición y de reforma a la salud con lógica de seguridad social, con lógica sanitaria. Y le pongo un ejemplo. Esto lo dicen muchos especialistas en salud pública de distintas tendencias. Con un 1% o menos de un 1% de las cotizaciones que todos pagamos, del 7%, yo cotizo en FONASA hace más de 20 años, otros cotizan en ISAPRE, más allá de aquello, un 1% que vaya a un fondo solidario mancomunado puede financiar la atención primaria de salud universal en las comunas de buena calidad que no dependa del bolsillo de las personas, de las familias, ni del municipio si tiene más o menos plata. Es decir, cómo vamos generando, a partir de la crisis de la ISAPRES, de los fallos de la Corte Suprema, de los abusos de la ISAPRES, vamos transitando hacia un sistema de salud donde sea un derecho social universal, donde se financie solidariamente y donde pueda existir perfectamente la provisión mixta, público-privada, y seguros privados complementarios para quienes pueden o quieren tener aparte un seguro complementario, pero perfectamente con las cotizaciones actuales, si se hace un rediseño con lógica de seguridad social, podríamos estar financiando de buena manera la calidad de la atención primaria, todo el tema de las listas de espera, la salud mental, los múltiples problemas y desafíos que tiene el sistema sanitario en nuestro país. Este sistema tal cual está es insostenible y por eso es que nosotros vamos a actuar con mucha responsabilidad, pero tal cual está es insostenible. Y además, aparte de lo que acordemos y tramitemos en el Senado, esto se tiene que ir a la Cámara de Diputados y por eso era importante la prórroga, la solicitud de prórroga, que yo espero que la Corte Suprema también la dé, la última palabra la tiene la Corte Suprema, para que los diputados y diputadas puedan también hacer sus aportes y finalmente salga del Parlamento la ley corta de ISAPRES, fortaleciendo FONASA y fortaleciendo la salud pública. Senador Juan Ignacio Latorre, nuevamente gracias por acompañarnos esta tarde, senador. Que esté muy bien.
Muchas gracias, que esté bien. Gracias por el contacto. Hasta luego, nos vemos. Gracias a usted.